Stephen D. Houston creció en el Valle de Cumberland, al suroeste de Harrisburg, Pensilvania. Fue a la preparatoria de Carlisle en Penn, en la Universidad de Penn. Pasó un tiempo en Edimburgo y luego fue a Yale, donde tuvo el privilegio de trabajar con gente como Michael Coe, Marilyn Miller, y trabajó como conservador de patrimonio en el Museo de Peabody. Después vino a BYU, sirvió como el profesor Jesse Knight aquí en BYU, probablemente en la Facultad de Antropología. Actualmente es el profesor Dupuy de Ciencias Sociales y el presidente del Departamento de Antropología de la Universidad de Brown. Y apenas el año pasado fue nombrado a la presidencia de Kislak en la Biblioteca del Congreso. Este hombre es un miembro Guggenheim, es miembro de MacArthur junto con David Stewart y Heather Hurst. También recibió la Orden del Quetzal del presidente de Guatemala. Y noté que anoche en la charla fogonera estaba usando la insignia de Quetzal. Justo ahí. El broche que ven en la solapa de John es de la Orden de Quetzal del presidente de Guatemala. Estuve con Andrew Sherra, uno de sus colegas en Brown, hace una semana, y no tiene más grandes elogios para este hombre. Este año, hace unos meses, estuve con Edmund Román en la Antigua, Guatemala, y ellos fueron codirectores de trabajo en el SOTS. Y de nuevo, solo los elogios más profundos por haber tenido el privilegio de trabajar con Stephen Houston. ¿Qué tan bueno es él? Bueno, su tesis en Yale se trató de las inscripciones y la arquitectura monumental en 2 pilas. Ha trabajado en Piedras Negras, Kimanaliyu, Bonampak, el SOTS, y actualmente trabaja en lo que podría ser la excavación más emocionante de todo el mundo maya, la Cuernavilla con Tom Garrison, y tengo que contarles una historia. John Clark dijo en una reunión de la Sociedad de Arqueología de las Américas en Albuquerque que el proyecto de Takeshi Inomata en Aguada Phoenix es el sitio más importante que se ha descubierto en la vida de John. Y yo estaba con Takeshi hace 10 días y le pregunté, ¿es verdad que tu sitio es el más importante en todo Mesoamérica? Y Takeshi sonrió con modestia japonesa y dijo, tienes que echar un vistazo a lo que Houston está haciendo allá en Cuernavilla. Sí, qué privilegio tenemos hoy. Uno de los mejores elogios es que Michael Coe escogió a este hombre como su coautor en la 9ª edición de El Maya. Esa es la estatura del ponente que escucharemos hoy. Él es autor de docenas de artículos, docenas de libros. Uno de mis favoritos de todos los tiempos fue Fear Pool, The Maya and the Mythic Sea, hecho en Daniel Fenimore, y yo creo que fue un estudio tremendo que cambió el paradigma. También adoro completamente el blog de Maya Decipherment, en la que Houston escribe junto a David Stewart. Es tremendo, con material de vanguardia, también escrito con un poco de garbo e ímpetu. En el actual estudio, artículo Snake on Stick, él cita a nuestro propio Kerry Hall, a nuestro propio John Robertson. Muchas gracias, Stephen Houston. Eres un erudito brillante. Pero esto es lo más importante acerca de él. Está casado con Nancy, tiene 2 hijos y pertenece a la Sociedad Religiosa de los Amigos, también conocida como los Cuáqueros. Stephen Houston. Muchísimas gracias. Una de las asombros de estar aquí de nuevo es siempre preguntarme por qué salimos de aquí. Tenemos tantos amigos, tengo colegas y tenemos una reserva extraordinaria de recursos, las montañas, pero sobre todo todos ustedes, y me da placer verlos. Cuando se me pidió venir a BYU hace unos años, más de los que quisiera admitir, quiero decir, fue para mí beneficio estar aquí entre ustedes y avanzar mis estudios de manera que no había imaginado. Tenemos muchas de las mentes más fuertes en este tema en mi carrera, y todavía es un tema esta noche que nos va a
lugar muy lejos de este ambiente desértico, a veces enlazados con ríos y con picos nevados. Vamos a ir a un mundo que siempre se va cambiando. ¿Y cómo cambia? Cambia porque en la imagen que ven ante ustedes hay obviamente una selva en el trasfondo y se está despojando. Y al pensar en la carrera larga de John Sorensen en particular, debo reflejar, y es mi gran honor estar aquí y de dar este discurso en su honor, reflejar sobre cómo el mundo ha cambiado desde que John empezó a ver este área en los 40s y 50s. Es la realidad en que se está despejando la selva. Y si vemos la siguiente imagen, es la realidad cotidiana que vemos en las áreas que nos encanta de Guatemala y en otros lugares en la zona central de los Maya. Esta es una imagen satelital compuesta de muchas imágenes de los incendios que también están despojando el paisaje que toman lugar cada año. Son de agricultores que están preparando sus tierras, como en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en California hoy se descontrolan los incendios y están afectando este asalto enorme de este paraíso tropical que a muchos queremos. Y así que les voy a llevar a este paraíso y vamos a entrar en la jungla más profunda, un mundo que yo vivo cada 2 meses cuando se me permite regresar a Guatemala a hacer mis estudios. Esto es una audiencia muy estudiada. Muchos de ustedes saben algo del material que voy a tocar, en particular John, y es el mundo que está al centro de una civilización que nosotros llamamos la civilización maya de las tierras bajas. No sabemos cómo los mayas lo llamaban, ni sabemos cómo se llamaban a sí mismos, pero sí entendemos de muchas décadas de investigación que muchos de sus fases alfabetizados en que produjeron muchos jeroglíficos que yo he podido descifrar, floreció aproximadamente durante el primer milenio después de Cristo. Y vamos a ver más microscópicamente al punto rojo que ven en la imagen ante ustedes, que es la parte la parte central del norte de Guatemala. Hay una ciudad allí que muchos han ido y visitado. Yo he ido con mis amigos los Reinhardts en sus expediciones por helicóptero. Fueron muy divertidos, y hay ahí donde lo que pueden ver aún hoy de la jungla, selva que todavía existe, cómo ha existido por 1200, 1300 años después del colapso de esta ciudad y la dinastía. Ahora vamos a contemplar el problema de la visión, de poder ver, el problema de lo que hacemos como arqueólogos, de ver la información que podemos escudriñar, y como John ha hecho de manera muy académica durante su vida. Esta visibilidad es difícil. Les voy a regresar unas décadas antes de que yo llegara a la escena donde como se hacía el mapeo antes. Aquí hay unos arqueólogos perplejos, sí son muy capaces. El más alto en el medio con su cigarrillo Marlboro, es el hermano de Michael Coe. Michael Coe fue mi querido mentor. Están usando un aparato primitivo, muy primitivo, para hacer el mapeo de la ciudad antigua de Tikal. ¿Por qué lo hicieron? El punto era escarbar las pirámides y fijar en espacio donde podrían haber estado, y así pueden ver el proceso de mapeo con alguien con la variedad de estadios. Yo los cargaba a través de la selva, y es una manera muy buena de perder de peso. Y es el resultado de meses del esfuerzo que hacíamos en el caso de Tikal, de los mediados de los años 50 en adelante, y es notablemente preciso para lo que se estaba haciendo en esa época, reconociendo las limitaciones de la tecnología, y es algo que yo también hacía en mi juventud intrépida. Yo iba a los lugares más difíciles en esos momentos. Había guerrillas y víboras por todas partes, y yo decía no solamente el proceso de mapeo, sino la búsqueda sistemática de buscar víboras. Cuando yo estaba haciendo mis estudios doctorales en los 80s, poníamos campamentos en medio de la nada. Mucha de esta jungla, selva ya no está aquí. Teníamos que resolver la logística, y puedo afirmarles que muchas de
las lecciones importantes que debemos tener como arqueólogos nunca se enseñan en los estudios posgrados. No se nos enseña cómo manejar el trabajo, cómo encargarnos de las mulas, no se nos enseña cómo adquirir la comida que traíamos con nosotros. Pero ¿cómo fue ese proceso de mapeo en esos primeros años de mi vida? Bueno, primero existe la selva. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Tenemos que abrir líneas de visión y ver con diferentes aparatos telescópicos. Y este es nuestro intento improvisado de quitar los mosquitos del área. Y yo hacía métodos como llenar nidos de termitas y usaba leche en polvo y todo eso no funcionaba. Y yo me di cuenta de que tenía que llevar 2 o 3 capas de ropa, otra manera de perder peso que me benefició a mí. Y ocasionalmente había esas líneas de visibilidad, pero también podíamos despejar la vegetación. Y aquí estoy con mi ayudante confiable y abrimos ese lugar y podemos ver muchos de los puntos que vamos a hablar hoy, porque lo que está haciendo, donde está parado él en esa vegetación tan espesa, con machete teníamos que entrar. Hay muros aquí, eso se nos dice que había una necesidad de parte de los mayas de defender el centro de sus ciudades. Después de esos mapeos tenemos que crear en esa época esas exquisitas producciones, mapas, calculaban a mano y hacíamos dibujos. En esta área damos mucha atención al mosquitero y es lo que resultó, es lo que hice yo cuando estaba terminando mis estudios de doctorado en los bosques de New Hampshire, gracias a mis suegros y Nancy, mi esposa, cuidándonos. Y pueden ver lo que estaba debajo de la jungla. Hay los muros, las estelas, los monolíticos que tienen inscripciones estaban caídos. Pueden ver las pirámides y todos están fijos en tiempo y en el espacio. Lo mejor que podíamos. Y estos eran los balbuceos de mi juventud, podríamos decir. Y todo eso ha cambiado. Y yo, de nuevo, quisiera indicar de manera más audaz que puedo que había muy pocas en mi vida arqueológica donde había cosas que cambiaban todo. Primero fue con la datación por carbono. Ahora uno ha tomado lugar que fue el uso de una tecnología que nos permite ver a través de la selva y ver a través de la selva existente, no solamente lo que se ha quemado y destruido por los que han llegado y los narcotraficantes. Esa percepción nueva nos ayuda podemos entenderlo a través de compararlo con el arte. Me imagino que todos somos aficionados por el arte, nos gusta ver las obras. Hay unas muy bonitas aquí en el vestíbulo, aquí afuera, y muchos sabemos que el arte más bonito fue por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Y aquí está el profeta Daniel pintado de 1508 a 1512 de una proceso arduo que se usaba. Así se miraba antes de que se limpiara, y de repente vemos un mundo de color, como hace el Turner Movie, la magia que hacen al limpiar películas, y podemos ver el cielo que dejó Miguel Ángel en todo su color brillante y luminoso. Se ha regresado, resucitado, cuando antes se había evaporizado, desaparecido, pero hay controversia de cómo se deben limpiar. Pero les quiero dar otro ejemplo. Este es una obra por un artista flamenco, también en Roma, y es una imagen de lo que eran los santos pasos o escaleras donde ascendía El Salvador cuando fue juzgado por Poncio Pilato. Eso es lo que así se miraba antes de que el Instituto de Conservación de Getty, gracias a ellos, decidieron limpiarlo. Y de repente vemos una imagen donde hay gente que se puede ver, hay templos en el trasfondo, y nuestra habilidad de entender lo que quería hacer el artista, de lo que los papas y los cardenales querían lograr al comisionar que se hiciera esta obra, de repente se ve con una perspectiva fresca. Otra
analogía que nos usa es la astronomía. Muchos hemos visto las estrellas y si tenemos un telescopio poderoso suficientemente, tal vez podemos ver los planetas, los anillos de Anillo, pero si vamos a Palomar, otros lugares, podemos ver aún más. Ese es un ejemplo de eso. Ese es un GIF el espacio naval de Nuevos Horizontes que se está acercando a Pluto. Fíjense cómo va cambiando nuestra perspectiva y que se cambia de una mancha que se veía antes y al acercarse la nave, la visibilidad se ha mejorado y a un grado que no era posible antes. Eso es lo que hace el líder por nosotros. Nos ha traído nuestro nave espacial de Nuevos Horizontes, la magia de los Getty. ¿Qué es LIDAR? Es una combinación para algunos. Luz y radar, así se concebía antes. Se usa un acrónimo LIDAR, que es la detección y el rango de luz. ¿Y qué es eso? En términos prácticos, es el proceso por el cual usamos un aparato caro. No hay muchos alcance de arqueólogos, créanme, y ese aparato se pone en un avión pequeño o como en un caso que les voy a decir, en un helicóptero. La mejor situación es cuando se suben muchas veces. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Les voy a dar un ejemplo. Les vamos a guiar muy de cerca. Tiene que haber un punto de referencia fijo en el suelo y se triangula con un aparato que va en el helicóptero o en el avión, y ahí tienes un sentido de la elevación entre las dos cosas, el suelo y el aparato que está en el mundo, en el aire. Ahora vamos a introducir lo que es LIDAR. Es un aparato que tira o emane láseres y registra diferentes información multiespectral. No es solamente de la visibilidad, sino muchos espectra. Y cuando se juntan, cuando tenemos este aparato pulsando 1,000 millones de láseres al suelo, lo hacemos de esta manera. Queremos ser sistemáticos de un lado a otro, tal como un buey ara de un lado a otro. Y lo que pasa como resultado de este proceso es que hay medidas innumerables de láseres que se están pulsando y la mayoría pegan la vegetación, pero como hay tantas que se están emitiendo, algunos van a pegar el suelo. Y esa medida sobre el cual no hay más medida porque ha pegado suelo plano, podemos hacer magia algorítmica que nos permite despojar la vegetación, esa selva que no nos deja ver. Y eso es lo que es un segmento de LIDAR, si lo podemos hacer de manera lineal. Fíjense en lo rojo arriba, eso es lo que pega más este aparato que van volando. Y luego pueden ver posiblemente que hay menos pulsos van pegando bajo de las copas de los árboles. Y en ese azul, color lápiz lazuli, pega al suelo, y es lo que nos interesa más. Y de manera de ver cómo se puede articular, podemos ver esta imagen de una paisaje cubierta de selva. Les voy a mostrar ese segmento lineal a través de los árboles, y eso se indica por una línea roja. Pero eso no nos interesa, no solo queremos líneas, queremos imágenes o paisajes tridimensionales. Y esta es una visión multidireccional que nos permite ver no solamente bajo una sola banda casi infinitamente estrecha de emisión LIDAR, pero esas áreas que están debajo. Y lo que he hecho deliberadamente aquí es de comparar la jungla arriba de lo que ves en avión y lo que ahora se puede ver debajo. LIDAR es una revolución que no solamente nos sorprende, sino que es un regalo para los avances de la ciencia. Se ha usado en otros lugares y, como siempre, muchos especialistas mesoamericanos siempre llegamos tarde, siempre usamos tecnología después de todos. ¿Dónde más se han aplicado estos aparatos? Se usó en
las tierras sagradas de Tara en Irlanda, que muchos tal vez han visitado, donde cada modulación de superficie se puede ver. No es solamente un asunto de Irlanda, donde no hay tanta selva o árboles, pero de repente ven información acertada tridimensional que no requiere el proceso de mapeo que describí de mi juventud. Pero lo más sorprendente es uno que se está haciendo de manera continua de mucha parte de la norte de Camboya. Ustedes están viendo una parte grande de ese país. Hay cuadrángulos rojos y son de los más las capturas más recientes de LIDAR en lugares como Angkor Wat. Tal vez algunos de ustedes han visitado esos lugares, y para que tengan una idea de lo que es posible, tal vez han visto que en el periódico New York Times había mucha cobertura por la prensa internacional que están descubriendo nuevas ciudades, incluso tal vez lo que fue el progenitor de Angkor Wat mismo. Y la persona responsable, siempre hay alguien líder, siempre hay una persona, grupos, pero hay un líder, es Damien Evans, que está trabajando en la capital regional. Eso es lo que el líder ha mostrado. Piensen en la agenda que cubriría una civilización tropical no tan diferente que los mayas. Todo eso se ha despojado de una manera que habría sido imposible, incluso con 1000 años de mapeo. Pueden ver cada modulación de esa superficie. Y el punto que se tiene que hacer es que no nos contesta preguntas, sino que nos da más preguntas. Está dejándonos investigar nuevas direcciones que va a dar puntos de estudio para muchas tesis doctorales por venir. Voy a darles un ejemplo aquí, un rectángulo pequeño que está ahí marcado en amarillo, que hay elementos laberintos, parece lo que está dentro de una catedral cristiana. Hay características que ni sabemos qué hacen, cuál era su función, y esa es la verdad de LIDAR. Yo he tomado décadas entrar en la selva y hacer mapeo, y yo caminando al lado de características que son obvios con esa tecnología que eran invisibles a la vista y nos permite entender el pasado. Y esos son ejemplos, modelos de LIDAR y cómo funciona para manejar la herencia. Había intentos y tuvieron éxito de hacer una autopista a través de Tara, pero se hizo a través de las autoridades irlandesas, y hay mucha investigación por la mayor parte del norte de Guatemala, mostrando que fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo sin competencia. Esta tecnología nos llegó tarde, solo lo hemos tenido por como 10 años, y yo empecé un proyecto como joven en Caracol, como uno de los primeros equipos que llegó allí. Nancy, mi esposa, me acompañó en la primera expedición. Y fue terrible, como todas las expediciones. Tiene mucha aventura, pero mucha miseria también. Es la ciudad de Caracol, de nuevo llena de selva, pero si ven cuidadosamente, ven muchas ondulaciones o líneas, y ese es un paisaje con mucha agricultura que sostiene este poblado de cientos de miles. Ahora voy a explicarles de lo que estoy haciendo yo, que es el área de Maya, y es construyendo encima de los modelos que se han hecho. Es parte de una iniciativa que está financiada por muchos guatemaltecos con dinero. En su visión, ellos han podido ha ayudado a ver desde arriba y ver con LIDAR sobre grandes extensiones sobre la civilización de los mayas. Y como pueden ver con esta iniciativa por Pacunam en Guatemala, esas son las áreas que hemos visto con avión, y puedo reportar de que hace unos meses, y muchos no saben esto, cuadruplicamos el paisaje que hemos visto con LIDAR, y está bajo procesamiento, que es un proceso técnico y no lo entiendo muy bien yo. Pero ese es el punto. Toda la arqueología es colaborativa. Ese solitario que lleva fedora como estilo Indiana Jones, esas personas no existen. De hecho, participamos en obra colaborativa, trabajamos juntos, igual como BYU o la comunidad Sud.
por lo general. Así se tienen que hacer las cosas. No es por individuos, sino es por personas que trabajan juntos. Los importantes son Marian Hernández, que está a la cabeza de Pacunam, Marcelo Canuto, que está en Tulane, Francisco Estrada Belli, que está conectado con Tulane, y sobre todo mi amigo Tom Garrison, que fue un postdoctorado mío en Brown University, en la Universidad de Ithaca. Y aquí está la cantidad de personas que están participando. Y aquí estoy yo, ahí atrás, el más viejo, pero con mucho ánimo. Ahora voy a darles una idea de la euforia de ver a través del LIDAR por primera vez. Y esa es de vistas de la jungla de vegetación, ese paisaje que no puedes creer que nada hay más que loros y víboras y changos y muchas garabatas. Y pueden ver que hay muchas nubes también que oscurecen la imagen, pero lo que he hecho yo es a escala, mostrando lo que es visible hoy y lo que pueden ver con un avión y lo que revela LIDAR, y es una visión comprensiva que es increíble. Ningún arqueólogo ha visto esto por primera vez y no ha llorado, porque te lleva a una dimensión nueva de una comprensión espacial y posibilidad. Ahora, ¿cómo nos ha ayudado LIDAR a ver estas urbanizaciones? ¿Qué nos ha mostrado con avances? Voy a ver uno de ellos. Hay muchas que se pueden suponer y extraer, pero primero es simplemente que tenemos una visión sorprendente de cómo ver el paisaje, y antes de que se hiciera con mapas, con puntos, tenía que hacer con mucho trabajo y lucha y juntando parte por parte. Ahora son paisajes tridimensionales conectados y mostrando relaciones. Y ahora LIDAR nos permite ayudar a manipular la información, y todo entra a la computadora. No hay nada físico a menos que lo quieras imprimir, y puedes usar una variedad de filtros que han sido diseñados por expertos para ver diferentes vistas, y hay muchos que parecen muy psicodélicos, como un cartel de los 60 de Haight-Ashbury, pero nos dan otra pista de la misma cosa. Y es el propósito de estos estudios. Es el mismo montículos por LIDAR. Es el más mi preferido. Debería darles gafas de luz negra, y lo que nos da es otra idea de esa superficie de las relaciones, y hay una infinidad de interrogativas que pueden tomar lugar con esta información, que fluyen en miles de millones en las computadoras que se requieren para procesar esta información. Lo siguiente que quiero decir, que es algo sorprendente, es la cantidad de personas que están allí, y no teníamos idea antes de esta encuesta Pacunam, que tengo el privilegio de ser parte, y lo podemos ver de manera nueva. Ahí en Tikal, en la parte derecha inferior, ven una mancha, un meollo, porque hay una densidad grande de edificios ahí. Ahora, no hay duda de que si vemos esas viñetas que se han capturado por LIDAR en esta zona central de los Maya, podemos ver números extraordinarios de edificios cerca de Tikal y al norte, yendo al este y oeste, pero fíjense también que hay otro beneficio de LIDAR, que te dicen dónde hay los lugares de silencio, dónde hay vacíos. En el sentido de concentración pulsante también se nos da una vista nueva de cómo vivían en este paisaje. Este es casi como vista de noche. Estaba jugando con un amigo, tal vez Jack. Lo oscuro es como el Corea del Norte, sin luz. Y luego los otros puntos, los puntos blancos, cada uno representa un montículo, una ruina que podemos ver ahora acertadamente al 100% con LIDAR, y ven lo que se está acercando más al oeste y cerca de Tikal. Es la imagen grande, la región macro, y nosotros llegando con la nave espacial de Nuevo Horizontes, pero hay mucha información y evidencia que está al nivel local, y es donde toma lugar la arqueología, como las políticas local, también la arqueología. Y otra vez, para darles una idea
de la abundancia de nueva información, les voy a contrastar una de estas imágenes cerca de Tikal con todo montículo que se ha visto. Ya no habrá ciudades perdidas. No habrá ningún montículo, ningún edificio que no se pueda ver por un arqueólogo, y eso nos lleva a una nueva dimensión de posibilidades. Y vamos a ver más, vamos a acercarnos más. En Tikal, como les mostré con esta imagen antes, ese es el centro de Tikal. Muy pocos han visto esto. Vemos todo este paisaje y en el centro, esta área defensiva es Tikal. Cada montículo, toda ruina, ahora podemos ver con esos puntos blancos. Eso significa que ahora sabemos los límites de estos asentamientos y vemos los asentamientos que se van juntando y con el poblado que creemos que fue más de millones de personas. Otra más que debemos recordar el líder de lo que nos dice, de lo que no podemos averiguar. Hay esa confusión o maravilla que me lleva a esta investigación. Hay tantos enigmas, hay características que no entendemos, que necesitamos entender solamente tocando el suelo, caminando por el área. Es un área no vertical, lo amarillo es el mapeo de antes, las líneas de visión, se llama brecha en español, y se guía el mapeo con esto. Y fíjense en las características que nunca se habían visto antes por arqueólogos. Hay caminos, líneas, extraños recintos grandes, y cada uno puede representar una tesis, doctorado para algún estudiante de posgrado. Y otra realidad de los maya, desafortunadamente, es que los objetos que vienen de sus tumbas tienen valor en el mercado de arte, y se va disminuyendo un poco a medida que comienzan a hacerse a cumplir las regulaciones internacionales. Pero el hecho es que nunca he visitado una ruina, no importa cuán pequeño, que no ha sido perforado por zanjas de saqueadores. Una plaga de saqueo, que hay cerámicas, piezas de jade que están en el mercado de arte y no sabemos de dónde vinieron. Lo que el líder nos permite hacer es ver exactamente cuánto saqueo tomó lugar. Donde podemos ir y entrar en esas zanjas por los saqueadores y ver lo que han encontrado ellos. Y uno de los más importantes en las últimas décadas, de hecho, es San Bartolo. Fueron financiados por mis amigos los Reinhardts. Primero fueron descubiertos al entrar en los túneles de los saqueadores, y eso nos permite tomar poder sobre esas excavaciones y llevar a cabo a través de manera adecuada para llevarnos a grandes cosas. Y lo que quiero decir al final es la manera de defensa de la guerra, los conflictos, que es desafortunadamente, y lo digo como un amigo, como caquero que soy, es parte de la naturaleza humana, y por eso tenemos que luchar contra ello. La imagen líder, que se refiere a las enormes voluminosas cantidades de información que se ha juntado, nos dicen dónde los mayas tenían sus fortificaciones. ¿Qué es una fortificación? Es un dique, puede ser una serie de zanjas, puede ser un foso. Hay diferentes tipos de partes defensivas o fortificaciones, y lo que hemos descubierto es áreas donde había mucha gente. No nos sorprende, podemos ver a través del líder sistemas de fortificación que no esperábamos, y son más intensos alrededor de la ciudad de Tikal. Una vez más, ese meollo, si pueden ver lo rojo ahí atrás, es un área que voy a regresar a hablar de ello en unos minutos. Pero antes de hablar de la guerra, quiero hablar de la naturaleza del conflicto maya. Y se informa a través de mis estudios de poder leer la lectura jeroglíficos. He tenido la bendición de trabajar en descifrar escritos maya.
es un interés continuo para mí de poder leer lo que decían y de escuchar, por decirlo así, las voces que dejaron grabadas en piedra. Y esta es una de las imágenes extraordinarias de conflicto violento, de cuerpos, y es un edificio que estudié con Mary Miller y Heather Hurst en la ciudad de Bonaparte, que es una realidad virtual antes de que Silicon Valley se involucrara en ese tipo de tecnologías, y entras y puedes escuchar casi los gritos, los llantos de cautivos vencidos y también personas que estaban gloriando en su victoria. También pueden notar esos puntos rojos y rectángulos y cuadrantes alrededor de estas imágenes de guerreros que estaban en acto de conflicto. Cada uno tiene un texto jeroglíficos y se pueden leer. Esta información, esta evidencia es algo que nos permite ahora decirles de lo que sabemos de las guerras maya. Ahora vamos a meternos en lo esencial. Les dije que todo es local de alguna manera. Cada acto de acto violencia visita cualquier cuerpo humano, o sea, con esos actos de violencia. Es la realidad de la violencia. Y lo primero que deben decir los mayas, en su arte por lo menos, un principio cultural, ellos se veían como, entre los élites, como guerreros. Eran personas que se peleaban la manera más directa, guerrero contra guerrero. Y cuando vemos ese conflicto, hay victoriosos y perdedores. Y quiero describir su preocupación cultural era de cazar cabezas. Aquí vemos en una cerámica una cabeza que está atrás de un cautivo. Ese cautivo supuestamente había tomado a esta persona en su conflicto directo en el pasado. Así que es muy íntimo y muy personal, muy práctico, y involucra usar a esas personas como ofrendas para sacrificios. Y esto está en un museo de Bellas Artes en Boston. Tiene una serie de guerreros haciendo un baile después de guerra. Están tocando sus tambores, sus flautas, y si ven al lado, ven lo resultado de las guerras, que fue un cautivo ensangrentado y brutalizado. No hay un sentido de caridad cristiana. Se trata de reducir la humanidad de los cautivos, de hacerles más bajo de lo bajo, y a veces se dibujan como personas pisadas por sus victorias, y es brutal, no es atractivo, es difícil de explicar, pero está combinado con un arte exquisito, de una civilización altamente alfabetizado, que es más o menos una paradoja. ¿Cómo pueden tener belleza y dolor tan juntos y están matando a sus cautivos? Las imágenes no solamente es la imagen que estamos viendo, sino estamos fascinados por lo menos yo, por los textos jeroglíficos que podemos entender con el más mínimo detalle. Eso es un juego de jeroglíficos que podemos leer con cada detalle, que nos dicen cómo los mayas describen el acto que resultado en lo que acabamos de ver. Vean cuán personalizado es. Esta persona es capturado. Es una pelea mano a mano, podríamos decir. Es una relación de largo término, que estaban interesados quién eran los captores, cuáles eran las armas, quién tenía un escudo, un pedernal, cuántos cautivos te ibas. Uno se glorificaba que ha tomado 7 cautivos, otro 21. Nunca hay más de 21 por alguna razón. Esos son los glifos y los eventos que se atestiguan en los jeroglíficos que hablan de ese conflicto directo que me dije antes. Pero nosotros estamos interesados en conflictos más extensos. ¿Cómo más podemos explicar esas fortificaciones de las cuales les voy a decir en algunos minutos? Ahora sabemos que se veían estos conflictos extensos como eventos naturales. Vamos a hablar de un huracán de actividad, por decir, usando nuestra propia jerga. Ellos veían la guerra en términos de tormentas, como de eventos naturales, que resultados de eventos copiosos de un diluvio de agua. Aquí hay una imagen que tiene varios desciframientos propuestos. Yo tengo mi propio propuesto que describe ese nivel de conflicto. Hay consecuencias. Tú obligas a personas a dejar sus reinos, los obligas a salir al exilio, y de vez, si todo sale bien, pueden regresar a su familia y el hogar. Es un ejemplo de lo que pasa si pierdes, dejas tu arma
y tu cuerpo ya no te pertenece a esa terrible imagen que vimos antes. Los impactos eran fuertes, no solamente de lo que vimos, pero uno toma cautivo al príncipe, el rey, captando el reino, pero van contra ciudades. Y ahí debemos ver de cerca un texto que dice Puli, que significa algo que se quema. Es un cambio de estado y describe una ciudad, un lugar donde toma lugar. Todo está contextualizado al ver este guerrero al lado con su escudo y con su lanza al lado. Y hay una imagen que sé que nos va a llevar en una dirección mítica, pero también nos da un ejemplo para acción histórica entre los mayas, es de atacar una fortaleza. Vean esta imagen al seguir al final de esta presentación. Aquí podemos ver de cerca esa escena. Aquí vemos uno de los muy pocos que muestran mujeres. Es comparado a la alusión griega del rapto de las Sabinas, donde llegan, capturan mujeres. Puede haber mucho más de eso hasta cuando llegaron a los españoles en la conquista. Vemos mujeres abajo, una tiene un bebé que uno quiere proporcionarle cierta tranquilidad que seguramente nunca llegará porque hay muchas cosas malas que están pasando. Hay un soldado amenazante que tiene un escudo, y allí al lado hay una colina maya. Hay un hombre extendido de manera en una posición indigna y tiene una piedra. Y una de las cosas que podemos descubrir con abundancia en la arqueología de los lugares donde están mis estudiantes, también Tom Garrison y yo, donde hemos estado trabajando, hay muchas piedras apiladas que se tiraban por arqueólogos, pero muchas son piedras de onda, y era una parte importante de sus armas. Si eran muy grandes las piedras, se tiraban con la mano, se usaban cualquier cosa que usaba para defender sus ciudades. Para dar un resumen, y ojalá no les he confundido con un revoltijo de información y visiones, información textual y visual. Si toman un cautivo, cosas buenas te van a pasar, se aumenta tu prestigio, pero también hay resultados graduales en la política porque esas cosas importan. Te digo, vemos en esos paisajes que tienen millones de personas y hay un espíritu guerrero que involucraba todo el pueblo, pero eso pasaba en ciudades y imperios que eran materialmente devastadores a través de las guerras. Cosas terribles pasaban a muchas personas. Esto implica que había ejércitos, había una infraestructura donde tenemos referencias simbólicas que jactaban de sus logros individuales, pero tenemos evidencia de cambios que cambiaban a largos poblados. Y así termino mi presentación regresando a Tikal, el trabajo que estoy haciendo con Tom Garrison, y esto se trata del conflicto en ese meollo. No me refiero al sentido Doug Preston de un virus que ha salido de un laboratorio en las afueras de Washington, D.C. No, me refiero donde esos eventos toman lugar, donde había una infraestructura, y lo sabemos a través del líder. Vamos a acercar más. Los voy a llevar al centro de esa área cerca de Tikal, y les voy a llevar a un valle. Muchos sitios arqueológicos y características físicas tienen nombres banales y tontos. Parece una urbanización, el valle Buenavista. Se pueden imaginar casas suburbanas allí de manera graciosa, pero se llama así por una buena razón. Si saben español, si se suben en esa montaña, vamos a hablar un poco de esta cresta en la parte norte en un momento, por lo que permite el líder nos deja ponerle fechas a este paisaje. Ese es aspecto regional micro. Los edificios más antiguos tienen una apariencia derritida, por decir, y eso es porque estaban sujetos a los elementos de naturaleza que todos conocemos, pegados con lluvias monzónicas, y son del tiempo preclásico, unos siglos antes del tiempo de Cristo, un poco tiempo después de Cristo también.
Y pueden ver esta imagen cerca, es del periodo después, cuando tenemos los registros jeroglíficos que se pueden leer, tenemos ángulos marcados, edificios mejor definidos, y lo que nos dice es que tenemos la presunción justa de que podemos ver a través del líder de cómo eran estos paisajes y de qué fecha vienen. Hay muchas complicaciones y después tenemos que pisar el suelo, caminar por el terreno. Y esa es el área donde trabajé yo. Aquí está lo que hemos podido ver con esta evaluación de la superficie. Y van a ver que que lo que se construyó después está en las colinas. Eso nos sugiere que estaban preocupados por la defensa. No querían estar donde estaban antes, como se indica con los puntos rojos. En las áreas abiertas donde presumiblemente podrían disfrutar de los beneficios armoniosos de la paz. Algo pasó con esa civilización y vamos a dar una comparación de densidad que solamente podemos hacer posible por poder ver todo Montículo, gracias al líder. Aquí estaban los asentamientos antes, estaban cerca del agua. Eso sería bueno para las urbanizaciones suburbanas, pero luego van a los altosanos cerca de Tikal. La imagen que recibimos, que una tierra asediada, algo está pasando en esta época. Y no es solamente se registra en los escritos, se registra en las modificaciones del paisaje. Tierra asediada, he estado escarbando ahí por como 14 años, el Zotz primero, y ahora estamos en la ciudad de la Cuernavía. Y lo que hemos descubierto es esto, que cuando primero estamos aquí, yo caminaba a Tikal 1 o 2 veces, fue una jornada difícil, y mirabas las crestas y pensabas, porque los arqueólogos somos flojos, y yo pensaba, no hay nada ahí, no vamos a pasar todo el día escalando nomás para ver un paisaje sin características, sin restos de cultura. Y ahora vemos que eso fue erróneo completamente, porque lo que vemos con LIDAR es el sistema más grande de fortificaciones en la antigua América, y subiendo a Tikal. Ya no piense de este espíritu guerrero donde había un conteo de cuántos cautivos querías llevar. No, ahora eso nos va lanzado en dimensiones nuevas de conflicto. Cuernavía misma, y tenemos fondos de la Fundación Nacional de Ciencias y la Fundación Nacional de Humanidades. Tenemos muchos grupos y es un sistema de fortificaciones. Piénsenlo como, aunque no terminó bien, lo de la línea Maginot que separaba la Alemania nazi de Francia. La Francia hizo murallas para alejar los nazis, que no entraran los tanques Panzer. Y tenemos lo mismo aquí entre los mayas, no solamente una ciudadela, un castillo, por decirlo así, pero muchos tienen características fascinantes. Que llamamos grupo B, los arqueólogos somos flojos y no tenemos imaginación, así que vamos a ABC. Muestra la zanja y las terraplenas que requería una cantidad prodigiosa de trabajo, y era entrar en la roca de fundamento y amontonando estas cosas. Son de 6 metros de profundos esos montes que hemos hecho. Pero vemos aquí, viendo esta flecha amarilla, que hay una reserva. ¿Por qué tenías agua ahí si, a menos que tuvieran miedo de la captura? Era un espasmo momentáneo de violencia relacionado con ese espíritu guerrero. Hay un nivel más grande de conflicto, de guerra. Hay mucho más que participando en ello. Tarda mucho. Estamos viendo por primera vez fosos, calzadas, la habilidad de manipular agua para avanzar la defensiva. Y cerca de lo que he subrayado, las murallas, hay características de una guarnición. Es como un mecanismo del gobierno de tener vivienda para guerreros. Y era algo urgente. Es urgente para nosotros llegar ahí y escarbar. Desafortunadamente tengo un trabajo de día, soy profesor, pero algún día voy a llegar. Muchas de esas fortificaciones no se han terminado. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la narrativa que podemos extraer de esa evidencia? Es algo que es muy atractivo, muy atrayente, una característica que no esperábamos, que ni podíamos acercarnos a ello hasta que tuviéramos la atalaya, que hay muchas atalayas.
O sea, que había ubicaciones aisladas en la cima de las colinas. Para los que han visto la película Señor de los Anillos, así se señalaban a Gondor o los jinetes de Rohan. O sea que tenían que hacer fogatas aquí, pero por lo menos estaban mirando hacia este paisaje que yo creo que estaba despejado de vegetación antes. Así que, ¿cómo lo explicamos antes? ¿Cómo lo juntamos todos? Y es la parte final de mi presentación. Y voy a ser breve. Y todo eso se trata de lo local, la gente en particular, un tiempo en particular. Y lo que ahora podemos ver, todo eso pasa en 3 o 4 generaciones donde están construyendo esto. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque hemos entrado a los túneles de los saqueadores que he identificado con líder y descubrimos arquitectura que no son de los maya. Estamos viendo edificios que son parecen un lugar muy diferente. Se le llama talud tablero. Este ejemplo, encontramos evidencia del impacto de las pisadas fuertes imperiales de una ciudad distante que se llama Teotihuacán, que muchos de ustedes han visitado, que está en las afueras de la Ciudad de México. Y aquí está un líder de Teotihuacán. Todo eso nos sugiere que algo está pasando de manera local, pero también de manera extensiva en la perspectiva mundial que tenían, que extendía miles de kilómetros, que nos lleva a entender el conflicto de ese momento. Es local, eso significa que lo podemos personalizar. Puede ser porque tenemos personas identificables con nombres que podemos descifrar que aquí hay una persona en particular enlazado con un estado que era de un estado muy importante para nosotros, el año 378 después de Cristo, una fecha particular que sabemos que a través de inscripciones que un extranjero que se llama nacido de fuego, que no es un maya, no es un hombre maya, y no es ni es particularmente gentil. No te imaginas una persona nacida del fuego que puede significar más que tener intenciones hostiles. Y las personas maya seguían hablando de él mucho después y lo dibujan en una cerámica que se creó siglos después. Nos dice que fue asociado con Teotihuacán y nos dan su nombre, que fue Siayacac. Ahora, ¿dónde fue activo él? Sabemos que está activo en Tikal, está en la imagen. Pero, ¿qué tiene que ver con esta área? Algunos kilómetros al oeste donde vemos la línea Maginot, donde vemos los castillos cruzados, por decir. Sabemos que una estela local, un monolítico que tiene una inscripción descifrable. Sabemos que se menciona también, es mencionado como el jefe supremo de ese reino local. Entonces, los eruditos han visto por mucho tiempo, los maya han pasado por un proceso que es extremadamente turbulento, en que todo su mundo ha sido puesto patas arriba, y de manera de analogía, piensen en Roma, piensen cuando va entrando en el sur de Inglaterra con sus tropas que están muy organizados. Esto está llevándonos al paisaje de El Sots, de Cuernavía y de Tikal. Así que últimamente estamos viendo un periodo muy problemático. Había personalidades involucradas, hay frescas oportunidades de excavación que solamente son posibles por líder, y tenemos que preguntarnos qué significan las ciudadelas, estas inmensas fortificaciones de las cuales no sabían antes. Estaban allí para cuidar, para proteger contra enemigos, o estaban ahí las pisadas de las tropas enemigos. Están ahí para maneras opresivos, están para defensiva, de manera para defensiva o para proteger. No lo sabemos. Y ojalá podamos excavar más. Ni siquiera sabemos quién está peleando. Tenemos vislumbres tentadores de la arqueología y la epigrafía, o sea, las inscripciones. Ya hay más, les prometo, por venir. Y últimamente, ¿qué les puedo decir? Nosotros hemos visto, y preguntamos esto antes, cambios galvánicos, como chispas de electricidad que está pasando, en que la sociedad está siendo afectada por violencia y se está reformando como resultado de las incursiones de ciudades muy lejos y por guerreros mejor organizados que antes se sabía. Y después eso se va a llevar a poder recuperar este mundo perdido que John Sarson ha hecho muy adecuadamente por décadas. Gracias.